En esta ocasión vamos a revisar el tema de alquenos en cuanto a sus propiedades y reacciones. También vamos a analizar, vamos a visualizar algunos aspectos de la nomenclatura IUPAC y nomenclatura normal, o sea, común de los alquenos. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos se conocen como compuestos con enlaces dobles carbono-carbono, que en términos generales se conocen como hidrocarburos insaturados. Cuando yo tengo un hidrocarburo que tiene carbonos con hibridización sp2 y se encuentran carbonos con hibridización sp2 con enlaces dobles unidos entre ellos, se conoce ese compuesto como un compuesto insaturado y en términos más formales se conoce como un alqueno. Los enlaces carbono-carbono doble, repito, son parte de los compuestos de tipo hidrocarburos insaturados. Los alquenos forman parte importante de nuestras vidas y en ese sentido vamos a reconocer en esta lámina algunos compuestos que tienen una particular relevancia en nuestra vida, como es el caso del ácido graso poliinsaturado, tiene 3 insaturaciones, que todos conocemos como una grasa de tipo omega 3, que es parte importante de nuestra dieta diaria y favorece la salud de nuestro sistema cardiovascular. También, como parte diaria de nuestra vida, eh, el manejo de la molécula que está aquí, identificada como 1,3-butadieno, dieno en español es dieno, a pesar de que aquí el nombre está en inglés. Esta molécula que tiene 2 dobles enlaces, 2 insaturaciones, ¿ok? Es una materia prima con la cual se fabrica la goma sintética que tiene múltiples aplicaciones en la industria. Aquí también identificamos una estructura que tiene 2 insaturaciones o 2 dobles enlaces. Esta estructura es la estructura del geraniol, que es un aceite esencial que se encuentra en ciertas plantas y que una vez extraído de ellas se utiliza como la base para fijar los perfumes, la esencia de los perfumes. Y aquí tenemos pues la gran conocida de todos nosotros, que a veces nos da dolor de cabeza en el sentido de que puede estar involucrado en trastornos de la salud de nuestro sistema cardiovascular, como es el colesterol, que es, entre otras cosas, un componente de las membranas celulares. Esta estructura tiene una insaturación. Es decir, es un compuesto donde solo se registra un doble enlace. Vale la pena resaltar que la grasa omega 3 que está aquí dibujada tiene 3 insaturaciones, lo cual corresponde a 3 dobles enlaces en la estructura, repito, de la grasa poliinsaturada. ¿Okay? Esta en particular se identifica como ácido alfa-linolénico, ¿okay? O grasa omega 3. Ahora bien, para desarrollar, pues para avanzar un poco en el interés que yo quisiera que ustedes le dieran a este tema de los dobles enlaces, de los compuestos tipo alqueno, me parece oportuno hacer un pequeño alto y hablarles de lo que es una grasa omega, ¿ok? Existen, en el aspecto nutricional, existen 3 tipos ampliamente conocidos de grasas, que son la grasa omega 3, la omega 6 y la omega 9. Esta es una terminología que involucra compuestos que tienen insaturaciones, dobles enlaces, y es usada por los nutricionistas y no por el acuerdo de la IUPAC. Y esta nomenclatura de las grasas omega se refiere a la posición del doble enlace en la cadena carbonada del ácido graso. En este sentido, aquí tenemos el dibujo de una grasa omega 3. La letra omega se utiliza para el símbolo asociado a esta grasa característica.
Recordemos que las grasas son compuestos que no se disuelven en solventes polares. Aquí tenemos una grasa omega 6. Si nos damos cuenta, tienen en común estos dos compuestos el hecho de que tienen este grupo, que se conoce como grupo carboxil, lo tienen igual, ¿ok? En un extremo de la larga cadena de carbonos, ¿ok? Aquí tenemos la larga cadena de carbón. La principal diferencia entre esta grasa omega 3 y esta grasa omega 6 es que si yo comienzo a contar desde el último carbono de la larga cadena carbonada, desde esta posición, el primer doble enlace aparece al contar 1, 2 y 3 carbonos. Sin embargo, aquí el primer doble enlace aparece al llegar al carbono número 6. De ahí viene la nomenclatura omega 3 y omega 6. Es importante destacar que a nivel biológico, la presencia de estos dobles enlaces, específicamente en estas posiciones, implica un procesamiento, un reconocimiento diferente para cada tipo de ácido graso. Es por eso que se reconoce ampliamente en el ámbito nutricional las ventajas y bondades de consumir grasas de tipo omega 3 para mantener la salud de nuestro sistema cardiovascular. No así con tanta intensidad el caso de las grasas omega 6, aunque son saludables, no representan los amplios beneficios que ofrece el consumo de grasas omega 3, que vale la pena resaltar, solamente son sintetizadas se encuentra en la carne de los peces, de los pescados. ¿Okay? La podemos obtener mediante el consumo de pescado, mientras que la grasa omega 6 y omega 9 se obtienen de los aceites, de las grasas vegetales. Ahora bien, vamos a entrar entonces de lleno al tema de los alquenos. La estructura molecular de un alqueno está representada aquí mediante esta estructura, que es un ejemplo de un alqueno que tiene una sola insaturación, donde vemos de manera importante el carbono sp2 y un carbono sp2 que tienen una geometría trigonal plana. En ese sentido, podemos decir que lo que es la parte de la estructura carbonada que está aquí dibujada, la podemos concebir que se puede colocar en el plano de esta lámina que estamos presentando. Los enlaces P asociados a la hibridización del carbono sp2, que constituyen un orbital P sobre este carbono y sobre este carbono, son los que solapan por arriba y por abajo del plano donde está ubicado el esqueleto carbonado para formar lo que conocemos el enlace pi. En un doble enlace carbono-carbono vamos a encontrar un enlace sigma y un enlace pi, que resulta, como se ve aquí, del solapamiento de dos lóbulos P, por encima y por abajo. Esto quiere decir que los dos electrones que conforman el enlace pi van a estar moviéndose por encima y por abajo del plano que contiene, repito, el resto de la estructura o el esqueleto carbonado. Para los alquenos es importante considerar en el aspecto estructural lo que tiene que ver con la estereoisomería. La estereoisomería de los alquenos está asociada con la nomenclatura cis y trans, al igual que la vimos para el caso de los alcanos cíclicos, ¿ok? Los cicloalcanos. En este caso, aquí tenemos nosotros un ejemplo de un alqueno. Es un alqueno porque tiene una insaturación, un doble enlace. Y aquí tenemos también el ejemplo de un alqueno. Para estos dos alquenos, el aspecto de la isomería cis-trans no se puede considerar. Para que yo pueda considerar que un alqueno presente isomería o estereoisomería cis-trans, debo de considerar colocarme sobre cada uno de los carbonos sp2 y explorar si en cada uno de los carbonos sp2 se encuentran grupos sustituyentes diferentes. Aquí vemos claramente
que si bien en este carbono sp2 tenemos dos grupos distintos, en este carbono sp2 los dos grupos o los dos elementos que están unidos son iguales. Al cumplirse esta condición, ya no es posible establecer ningún tipo de isomería cis-trans. Lo mismo se considera en este otro alqueno que está aquí como ejemplo, en el cual, si bien en este carbono sp2 tenemos dos grupos diferentes, que son estos, en este carbono sp2 tenemos dos grupos iguales. Y como les comenté, eso es una condición más que suficiente para que no se pueda hablar de isomería cis-trans. Otro aspecto relevante en cuanto a los alquenos es la presencia de momentos dipolares que pueden variar si consideramos el isómero cis o el isómero trans. En esta lámina podemos ver claramente cómo, en este caso, tenemos un alqueno, ¿ok? Que si observamos es el 2-buteno. Buteno. Recordemos que esto está en inglés y el nombre correcto es buteno en español. Pues bien, este compuesto que reconocemos como el isómero cis del 2-buteno, aquí vemos isómero cis e isómero trans. Este es el isómero cis porque si yo me coloco sobre este carbono sp2 del doble enlace, veo que este carbono está unido a un metilo y a un hidrógeno, dos cosas diferentes. Y a este carbono le ocurre lo mismo. Recordando cómo nosotros evaluamos las prioridades de los grupos, que lo vimos para el caso de la asignación de centros asimétricos, vemos claramente que este grupo unido a este carbono sp2, si lo comparamos con este otro, este grupo es de mayor prioridad porque un carbono pesa más que un hidrógeno. El grupo de mayor prioridad está de este lado para este carbono sp2 y el grupo de mayor prioridad está hacia el mismo lado para este carbono sp2. El hecho de que ambos grupos de mayor prioridad estén hacia el mismo lado se traduce ciertamente en que tenemos aquí dibujado el isómero cis. La condición para darle el descriptor o el prefijo cis a este isómero del 2-buteno es precisamente que los grupos de mayor prioridad sobre cada uno de los carbonos sp2 se encuentren hacia el mismo lado. En este caso tenemos el isómero trans. El isómero trans cumple con la condición de que los grupos de mayor prioridad sobre cada uno de los carbonos sp2 estén en lados opuestos. Si ahora analizamos nosotros el momento dipolar, nos damos cuenta que este metilo tiene un momento dipolar en el enlace que lo une al carbono sp2 que va desde el carbono sp3 al carbono sp2. Nosotros sabemos esto porque tenemos conocimiento de que un carbono sp2 es más electronegativo que un carbono sp3. En este sentido, el momento dipolar de este enlace va en esta dirección y el momento dipolar de este enlace también va en esta dirección. Si nosotros hacemos la sumatoria de estos dos vectores, nos dará un vector total en esta dirección, con la sumatoria, repito, de la magnitud y de la dirección. En este caso, el cálculo que se considera es de 0,33 device para el momento dipolar. Sin embargo, en el caso del isómero cis, al ser los dos grupos idénticos, metilo y metilo, y al tener direcciones opuestas los momentos dipolares, en el aspecto de la sumatoria de estos vectores, el momento dipolar se cancela y tenemos un momento dipolar igual a 0. Esto se traduce en el hecho de que el isómero cis del 2-buteno es mucho más polar que el isómero trans, lo cual desde el punto de vista de la posible solubilidad en un solvente medianamente polar es mayor para este compuesto que para este compuesto. Recordemos que en aspectos de solubilidad igual disuelve igual. En este caso tenemos la misma circunstancia para el caso del cis 1,2-dicloroeteno. Eteno, ¿ok? En este caso, el isómero cis va a tener una resultante de momento dipolar de cada enlace hacia arriba, lo cual se traduce en 2,95 device. Mientras que aquí, al estar en forma trans, los vectores de cada uno de los enlaces carbono-cloro se anulan y tengo un momento dipolar de 0 device.
Comparando este momento dipolar con este momento dipolar, es precisamente notable el hecho de que este es de mayor magnitud precisamente porque el cloro es mucho más electronegativo y genera una polarización de cargas mayor en el enlace cloro-carbono, lo cual se traduce en un mayor momento dipolar. Aquí en esta lámina me permití colocar pues un ejemplo más de cómo tiene relevancia en la naturaleza la presencia de dobles enlaces. En este caso tenemos una lámina donde se muestra la interconversión cis-trans en lo que es el proceso de la visión. El proceso de la visión es un proceso muy complejo que se lleva a cabo inicialmente por la incidencia de la luz en los conos y bastones que están en nuestra retina. Si nosotros observamos esta lámina, aquí se representa una estructura compleja de lo que es un compuesto orgánico que está unido a una proteína que se encuentra en los conos y bastones, que es la opsina. Esta proteína opsina unida a toda esta estructura orgánica se conoce como rodopsina. Si nosotros observamos aquí, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobles enlaces. Es notable el hecho de que en estos dobles enlaces que están aquí, vemos que son trans. Este doble enlace es trans, este doble enlace es trans y este también. Sin embargo, este doble enlace es el único doble enlace cis de la estructura. En el proceso de la visión es trascendental el hecho de que la incidencia de la luz en nuestro ojo induce un proceso de transformación de este doble enlace cis a un doble enlace trans. Este cambio, como se ve aquí, en el espacio que ocupa esta estructura donde el doble enlace está cis, este cambio tan importante con el despliegue, colocándose de esta manera la estructura en el espacio, a diferencia de este cambio espacial es el que induce una señal nerviosa que llega a nuestro cerebro, simplemente, repito, por el cambio de la isomería cis a nivel de este doble enlace a una isomería trans únicamente en este doble enlace. Aquí vemos una vez más cómo a nivel biológico la pertinencia de los dobles enlaces y sus reacciones posibles es trascendental, en este caso, en el proceso de la visión, que como les comenté es un proceso muy complejo y solamente quería destacar aquí cómo se está involucrada la transformación de un doble enlace cis a un doble enlace trans. ¿Ok? Aquí en esta lámina vamos a hacer mención a el tema de la nomenclatura E y Z. Si bien es cierto que nosotros hemos involucrado la terminología del prefijo cis y trans para los alquenos, que es la terminología de la isomería que habíamos utilizado para los cicloalcanos, ¿ok? En el contexto formal de lo que es la nomenclatura de alquenos, nosotros vamos a recurrir en esta ocasión a la nomenclatura con los descriptores E y Z, que equivale a sustituir la terminología del prefijo trans por E y a la terminología del prefijo cis la vamos a utilizar ahora como Z. En este sentido, para hablar de un isómero Z o un isómero cis, nosotros nos vamos a ubicar sobre cada carbono sp2 y la condición del prefijo Z se va a utilizar cuando los sustituyentes sobre cada uno de los carbonos sp2 que tienen mayor prioridad se encuentran hacia el mismo lado. Cuando la condición es cruzada, es decir, mayor prioridad sobre un carbono sp2 está cruzada con la del otro carbono sp2, el descriptor o el prefijo que se utiliza en sustitución de los prefijos cis y trans, en este caso es el prefijo E. ¿Ok? E y Z provienen de la terminología en alemán. Ahora bien, hablemos sobre reacciones de alqueno.
Las reacciones de alquenos involucran reacciones que se establecen en el contexto de atracción de cargas. Recordemos que en el caso de los alcanos, al tener todos los carbonos sp3, los alcanos, y todos los enlaces sigma, en esos enlaces carbono-carbono de los alcanos no se encuentra polarización de cargas. Sin embargo, en el contexto de que las reacciones en química orgánica están signadas, están, digamos, establecidas bajo el contexto de la atracción de cargas, nosotros podemos entender que un doble enlace en un alqueno es un lugar donde se concentra densidad de carga negativa. En ese sentido, llamamos nucleófilos a los átomos o moléculas que tienen electrones libres o electrones que están concentrados y que están reflejados mediante cargas negativas. Y llamamos electrófilos a los átomos o moléculas con centros deficientes de electrones. De esta manera, en el entendido de que un doble enlace concentra un par de electrones pi que tienen mayor grado de libertad de movimiento y por lo tanto son más visibles que los electrones sigma, podemos hablar de que los dobles enlaces figuran en la categoría de nucleófilo. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos de nucleófilos y electrófilos. Estas estructuras, OH-, cloro-, las aminas que tienen un par de electrones libres e inclusive el agua que tiene un oxígeno con dos pares de electrones libres se conocen como nucleófilos porque son estructuras que tienen electrones para compartir. Por otro lado, conocemos como electrófilos aquellos núcleos o aquellas estructuras que tienen centros deficientes en electrones, es decir, han perdido electrones y se conocen como electrófilos. Los electrófilos se encuentran en capacidad de atraer y de recibir electrones para generar enlaces, mientras que los nucleófilos se encuentran en capacidad de compartir electrones con electrófilos para formar enlaces. El doble enlace de un alqueno representa una fuente de electrones, por lo tanto, se comporta como un nucleófilo. ¿Ok? Vamos a evaluar ahora, de acuerdo a las características que hemos visto, la primera reacción de alquenos. Esta reacción se conoce como adición de haluros de hidrógeno. En este caso tenemos el planteamiento de la adición de bromuro de hidrógeno a un doble enlace. Si nosotros consideramos que el doble enlace es un nucleófilo, es decir, es una fuente rica de electrones, nosotros podemos entender que el acercamiento de una molécula altamente polarizada, como es el bromuro de hidrógeno, va a ser capaz de generar una atracción de cargas entre este delta positivo del enlace polarizado y el doble enlace nucleofílico del alqueno. De esta manera, este par de electrones pi va a desprenderse de uno de los dos carbonos y va a formar un nuevo enlace, ¿ok? Con el hidrógeno delta positivo. Simultáneamente, con la ruptura de este enlace, cuyo par de electrones pasan al dominio completo del bromuro que va a quedar como producto de reacción. De esta manera, el doble enlace que estaba primeramente concebido entre estos dos carbonos se desprende, repito, de uno de ellos para formar ahora un enlace con el hidrógeno, este que está aquí, que le pertenecía inicialmente al bromuro de hidrógeno. Esto va a generar una carga positiva sobre este carbono, que era este carbono que ha perdido ahora este par de electrones de este enlace y queda efectivamente con 6 electrones y no 8 como tenía en la ocasión del alqueno. Esto le cuesta a este carbono una carga positiva. Por otra parte, posterior a la formación de esta especie, que se conoce como carbocatión, porque es un carbono con una carga positiva,
viene el ataque posterior de un nucleófilo. Aquí vemos carga positiva, carga negativa se atraen y el nucleófilo se acercará entonces a la carga positiva por atracción de carga, concretando entonces la formación de un enlace con este par de electrones para anclarse sobre este carbono positivo y terminar consolidando un enlace carbono-bromo. Este carbono ahora pierde la carga positiva porque se ha generado un nuevo enlace para un total de 4 enlaces sobre el carbono que representa el octeto de la capa de valencia. Primero entonces es la adición de un protón, como vemos aquí, que es la parte electrofílica, y segundo es la adición de bromuro, que representa un nucleófilo. El uso correcto de las flechas. Las flechas son importantes. Las flechas son importantes, como vemos aquí, tenemos una flecha, tenemos otra flecha, aquí tenemos otra flecha. ¿Cuál es el significado de esas flechas? El uso correcto de las flechas es solo para mover electrones a centros electrofílicos y en el caso de las reacciones, estas flechas indican que el resultado de la interacción de esta molécula con esta molécula me da este resultado que son los productos de reacción. Ahora bien, vamos a analizar el significado de estas flechas que involucran movimiento de electrones desde centros nucleofílicos a centros electrofílicos. En este caso vemos que una flecha como esta que tiene la punta de la flecha completa indica que se mueven 2 electrones y se utiliza en el caso de alquenos para simbolizar que el par de electrones pi va a romperse este enlace pi para establecer una nueva conexión ahora con este protón, como se ve en la lámina. Cuando yo utilizo una flecha como esta, donde la cabeza está con la mitad del componente de la flecha, comparemos esta flecha con esta, esto indica que solamente se mueve un electrón. Este tipo de reacciones no la hemos visto todavía y son reacciones de radicales libres, donde un cloro punto con un solo electrón se puede asociar con un carbono con un solo electrón para formar con 2 electrones un nuevo enlace para esta especie. ¿Ok? Las flechas también indican, como les mencioné, procesos y reacciones. Una flecha como esta indica que hay una reacción que procede en una sola dirección. Una flecha como esta indica que tenemos estructuras contribuyentes de resonancia. Una flecha doble como está aquí indica que tenemos un proceso de equilibrio. Y una flecha como esta indica que no existe reacción alguna en ese proceso. Bien, la adición electrofílica a alquenos, que es la que hemos analizado, la que hemos visto en esta ocasión, es una adición electrofílica porque esta especie que está aquí, que está polarizada delta más, delta menos, se considera un electrófilo que en el primer paso de reacción, que es el paso lento, se va a añadir. ¿Okay? Se va a adicionar mediante el ataque del nucleófilo, que es el doble enlace, sobre la especie electrofílica. Por esto es que se llama adición electrofílica a alquenos. Como vimos en la lámina anterior, esto me va a generar un carbono con una carga positiva, que es un carbocatión, que va a ser atacado ahora por un nucleófilo, que es el bromuro, que es el que tiene los electrones, por lo tanto la flecha sale desde el bromuro para consolidar finalmente el enlace carbono-bromo. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos de adición de haluros de hidrógeno. En este caso tenemos adición de HBr a el 2,3-dimetil-2-buteno. Primero tenemos que ver claramente que este alqueno es un alqueno simétrico. Al ser un alqueno simétrico, este compuesto tiene la misma oportunidad de añadir un hidrógeno en este carbono o en este carbono. Y eso es lo que resulta como producto de adición, un solo producto. Esto se observa cuando el alqueno es simétrico.
Aquí tenemos otro caso del ciclohexeno, donde si consideramos un plano de simetría, podemos dividir la molécula en dos partes iguales. Al ser un alqueno simétrico, se obtiene un solo producto de adición. En este caso se nos presenta la ocasión, da el ejemplo de 2-metilpropeno. El 2-metilpropeno representa en efecto un alqueno no simétrico. Cuando esta condición existe, se pueden plantear en principio dos tipos de productos. Uno que inicia con el anclaje inicial del hidrógeno en esta posición para que el cloro entre después en esta posición, que es este haluro de alquilo que hay aquí, o la posición en la cual el hidrógeno se añade a este carbono primero y el cloro entra después en esta posición, que es este compuesto que vemos aquí. Sin embargo, experimentalmente, se observa que solo se obtiene un producto de reacción que es el terbutilcloruro de terbutil. Y esto se debe al hecho de que si nosotros observamos el intermediario de reacción, que es el carbocatión, en este caso tenemos un carbocatión terciario, ¿ok? Es un carbocatión terciario porque este carbono que tiene la carga positiva está unido a 3 carbonos. Sin embargo, la otra opción que inicia con la adición del hidrógeno en esta posición me genera un carbocatión primario. Los carbocationes primarios son sumamente inestables y no se forman como intermediarios de reacción. Y esa es la razón por la cual esta opción de reacción no se observa experimentalmente. ¿Ok? De esta manera podemos decir que el carbocatión más estable es el que va a determinar el producto mayoritario de la reacción. Y repito, este carbocatión terciario es más estable que el carbocatión primario. Vale la pena recordar algo que ya habíamos visto en el lapso pasado, que es la relevancia de la estabilidad de los diferentes carbocationes. En este sentido, un carbocatión terciario es más estable que uno primario, que uno secundario, que a su vez es más estable que uno primario y a su vez es más estable que el carbocatión metílico. Es importante resaltar que los carbocationes primarios y los metílicos no se plantean como intermediarios de reacción porque son sumamente inestables. Un aspecto importante de las reacciones de adición electrofílica es que ellas son regioselectivas. ¿Qué significa que son regioselectivas? Que si yo tengo un alqueno asimétrico como este, solo se va a obtener uno de los dos posibles productos. ¿Ok? En este caso, la regioselectividad de esta reacción se traduce en que el único producto que voy a obtener es este. ¿Ok? Y este planteamiento de este producto experimentalmente no se observa. Esto se resume en lo que se conoce como la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov nos dice que cuando yo voy a hacer una adición electrofílica a través de la reacción de un cloruro de hidrógeno o de un bromuro de hidrógeno con un alqueno asimétrico, el hidrógeno siempre va a entrar sobre el carbono, se va a enlazar al carbono que tenga más hidrógenos unidos. ¿Ok? En este caso queda claro entonces que el hidrógeno se va a introducir sobre este carbono que ya tiene 2 hidrógenos y el cloro va a introducirse sobre este carbono que no tiene hidrógenos o tiene menor número de hidrógenos. Regla de Markovnikov, el electrófilo se añade al carbono sp2 que tiene el mayor número de hidrógenos unidos. En una reacción regioselectiva, solo se obtiene un producto único o un producto mayoritario, como es el caso que se explica en este ejemplo. Un ejemplo de reacción de adición electrofílica constituye la reacción de alquenos con agua. Esta reacción se lleva a cabo en medio de catálisis ácida, lo que es lo mismo a considerar una molécula de hidronio, que es lo mismo que decir ácido en medio acuoso.
La molécula de hidronio, que está aquí, H3 o más, tiene la posibilidad, teniendo un oxígeno positivo, de desprenderse de uno de los hidrógenos enlazados al oxígeno mediante el ataque de los electrones pi, cuya flecha sale de aquí, para enlazarse con este hidrógeno. Y este par de electrones de este enlace que se rompe pasa al dominio exclusivo del oxígeno. Esto constituye un paso de reacción lento, ¿ok? Que constituye un equilibrio de reacción. ¿Para qué? Para formar el carbocatión, que posteriormente va a ser atacado por una molécula de agua del medio de reacción mediante el enlace del par de electrones del oxígeno del agua, que va a atacar con la flecha al carbono positivo para formar ahora un enlace carbono-oxígeno. El oxígeno, como queda enlazado 3 veces, le corresponde una carga positiva, que va a recuperar el par de electrones libres sobre el oxígeno mediante la pérdida de un protón, que se lo lleva una molécula de agua del entorno. El producto final de esta reacción lo constituye un alcohol. La reacción de adición de agua a un alqueno es un método de síntesis de alcoholes muy utilizado en la industria química. La adición de un alcohol a un alqueno sigue el mismo mecanismo que la adición de agua. El alcohol protonado, es decir, el alcohol en medio ácido, que se representa como el oxígeno del alcohol con un protón adicional, tiene un oxígeno, este alcohol protonado, que tiene una carga positiva. Eso hace que los enlaces hidrógeno-oxígeno sean débiles y altamente polarizados con un delta positivo sobre el hidrógeno. De esta manera, el par de electrones pi puede unirse a este hidrógeno, este enlace se rompe, el par de electrones pasa al dominio del oxígeno, que sale y pasa al dominio del oxígeno, que forma ahora la molécula de alcohol, que va a atacar entonces sobre el carbocatión que se ha formado. Este proceso genera un enlace carbono-oxígeno y posteriormente este hidrógeno del oxígeno positivo se desprende, se lo lleva a una molécula de alcohol del medio y este par de electrones vuelven al dominio exclusivo del oxígeno, con lo cual el oxígeno pierde la carga positiva para plantearse como un oxígeno neutro. Este es un proceso de síntesis de éteres. Éteres que se obtienen a partir de alquenos. Una reacción no menos importante en la industria química es la adición de halógenos sobre dobles enlaces. En este sentido, un halógeno como una molécula de bromo 2 se adiciona a un doble enlace para obtener un compuesto dihalogenado de esta manera. Lo mismo ocurre con la molécula de cloro 2. El mecanismo para la adición de un halógeno a un alqueno no lo voy a evaluar en este curso, no está a nivel de este curso, pero me parece importante que ustedes lo conozcan. En este sentido, la molécula de halógeno, que está altamente polarizada, se acerca al doble enlace y se forma una especie que se conoce como ion bromonio. Y posteriormente, una molécula de bromuro del medio ataca a cualquiera de los dos carbonos, que en este caso son simétricos, para dar como resultado el producto final, que es un dihalogenuro vecinal. Este tipo de compuestos donde tengo carbono-cloro y carbono-cloro de manera consecutiva se conocen como dihalogenuros vecinales. Finalmente, tenemos aquí la adición de hidrógeno a alquenos. El hidrógeno en forma gaseosa se puede incorporar a un alqueno y nos permite obtener alcanos a partir de alquenos.
Esta hidrogenación se lleva a cabo en presencia de un catalizador que se conoce como paladio sobre carbón o dióxido de platino. Estos dos compuestos son catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un compuesto que participa en una reacción solamente acelerando la velocidad, pero él no está incorporado en ningún momento en el producto de reacción. En este caso vemos cómo ambos hidrógenos de la molécula de hidrógenos quedan incorporados a cada uno de los carbonos sp2 que en el producto final pasan a ser carbonos sp3. El proceso de hidrogenación catalítica es un proceso muy interesante donde aquí tenemos una superficie compuesta por puros carbonos y catalizador, donde las moléculas de hidrógeno se fijan y permiten que se acerque el alqueno que captura las moléculas de hidrógeno por el mismo lado. ¿Ok? Los enlaces se generan en el mismo lado de la molécula. Esto tiene incidencias desde el punto de vista estereoquímico para hablar en términos de posibles isómeros que se puedan obtener en alquenos que no sean simétricos. Aquí tenemos entonces una visualización del proceso de manera más clara, donde vemos que efectivamente los hidrógenos se adicionan por el mismo lado del doble enlace. Repito, esto tiene incidencias desde el punto de vista estereoquímico. Finalmente, vemos aquí en esta lámina que nos habla de la estabilidad de los alquenos. Y en ese sentido es importante mencionar que la versión de isómeros cis con respecto a la versión trans, los isómeros trans son ciertamente mucho más estables que los isómeros cis del mismo compuesto. En este caso tenemos el 2-buteno en su versión cis o E, y en su versión cis o Z, perdón, y en su versión trans o versión E, donde vemos que ciertamente los grupos más voluminosos, al estar del mismo lado, la versión cis del 2-buteno, generan una tensión espacial, un impedimento estérico, un congestionamiento espacial que aumenta la energía y por lo tanto la inestabilidad de este isómero. Comparado con el isómero trans, que mantiene alejados los grupos más voluminosos, la energía disminuye y la estabilidad es mayor para el isómero trans. ¿Okay? Algo que con lo que quería cerrar esta presentación es lo que tiene que ver con los procesos de hidrogenaciones de grasas. Las grasas en la naturaleza vienen con esta estructura que vemos aquí reflejada. Aquí tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Cada uno de estos carbonos tiene estas partes incorporadas, ¿ok? Que se reconocen como ésteres de ácidos grasos. Cuando se hidrogenan estas grasas, ¿ok? Cuando se hidrogenan estas grasas insaturadas, cis, ¿ok? Aquí tenemos puros dobles enlaces cis, que en la naturaleza vienen en forma de aceites líquidos a temperatura ambiente, de aceites que son líquidos a temperatura ambiente. Cuando yo hidrogeno estas grasas mediante una hidrogenación catalítica, yo puedo de alguna manera, con procesos que ya están patentados, transformar estas grasas cis en grasas trans o eliminar completamente el doble enlace, ¿ok? Y esto me permite generar grasas, ¿ok? Grasas que al estar saturadas, al haber perdido dobles enlaces cis, se presentan en la naturaleza como sólidos a temperatura ambiente. De ahí viene el contexto de lo que son las margarinas, los aceites vegetales que son líquidos a temperatura ambiente porque tienen dobles enlaces cis, ¿ok? Esa es la razón por la cual son líquidos. Al estar hidrogenados parcialmente,
pasan a ser sólidos y son los productos que nos venden como las margarinas vegetales untables, que son sólidas a temperatura ambiente y desde el punto de vista de su venta, de su salida como algo apetitoso que yo puedo untar en el pan, eh, pues representa un producto comercial que tiene una salida muchas veces más importante que el mismo aceite vegetal. Entonces, bueno, con esta presentación eh, concluimos el tema de alquenos.